Esa izquierda que estamos viendo, y perdona que me extienda, Mariana, esa izquierda que estamos viendo proyectándose políticamente en varias ciudades de este país, tuvieron educadores y formadores en esa proyección. Y fueron la gente tal vez que en su momento fueron penetradas, convencidas o manipuladas por el castrismo. ¿Qué diferencia hay entre una operación clásica de espionaje y una estrategia de influencia política, cultural, como la que hemos estado viendo, que yo creo que para mí queda también enmarcada en esa fecha de 1990 con la creación del Foro de Sao Paulo? Marian, desde mi perspectiva, el éxito que tuvo el Foro de Sao Paulo, que yo nunca lo negaría, de lograr que los esfuerzos castristas de los años 60 y 70 y hasta el 80 fracasaran en su propósito de establecer regímenes similares al cubano en América Latina, eso resultó un fracaso a pesar de las grandes inversiones. Pero la realidad es que el Foro de Sao Paulo tuvo los logros que tuvo gracias a las redes que ya se habían creado con anterioridad, gracias a la disposición, a ese odio, a esa visión imperialista de Fidel Castro, porque pocos lo comentamos, pero Fidel Castro ha sido el líder político latinoamericano con más visión imperialista de la historia desde mi perspectiva. Recordemos que intervino en África, intervino en Asia, hizo pininos también en Europa, asociándose en su momento con el IRA y vinculado a la ETA española. O sea, esa proyección imperialista de Castro encontró en Lula da Silva una base para cambiar la proyección, el trabajo de los grupos que había diseminado por América Latina y ponerlo en función política. Otro aspecto en el cual el castrismo tuvo una gran visión y sus aliados también, porque nunca actuó solo, fue que crearon instituciones para poder promover de una manera suave la desestabilización de los países latinoamericanos y de este país. Creó la Casa de las Américas, que no era nada más que un aparato subversivo. Creó el ICAP, el Instituto de Amistad con los Pueblos, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que era el centro más eficiente, según afirman muchos, y Cohen puede hablar con mucha más propiedad de eso, tal vez porque respondía en gran medida a las gestiones de Piñeiro a través del Departamento de América. En fin, el gobierno cubano nunca ha perdido tiempo en su proyección imperialista y muy en particular en tratar de destruir a Estados Unidos y de no ser posible afectar los intereses de este país. Coincido con Cohen cuando expresó al principio del programa que el castrismo era un peligro para Estados Unidos, ¿cierto? Lo es hoy, lo fue en el pasado y lo será siempre. Porque esa izquierda que estamos viendo, y perdona que me extienda, Mariana, esa izquierda que estamos viendo proyectándose políticamente en varias ciudades de este país, tuvieron educadores y formadores en esa proyección. Y fueron la gente tal vez que en su momento fueron penetradas, convencidas o manipuladas por el castrismo. Lo que está pasando hoy es consecuencia de esa siembra desestabilizadora que el castrismo hizo. Fíjate, una pregunta que a mí me surge, ¿creen ustedes que esas aperturas diplomáticas, que esos deshielos como el que, por ejemplo, realizó o intentó Obama, que no hizo nada más que salir por la puerta grande y ya estaban golpeando a las damas de blanco y haciendo lo que ya de todos es de sobra conocido? ¿Creen ustedes que este tipo de aperturas han facilitado las oportunidades de la inteligencia cubana en Estados Unidos? Por José. supuesto. Sí, por supuesto que sí. El gobierno cubano ha sabido aprovechar cada debilidad. Desde la década del 60, acuérdate que esto antes del Foro de Sao Paulo está la Intercontinental, eso reunió a 86 países. En el año 66 yo tenía 2 años de edad. Y claro que cualquier indicio de debilidad ha sido usado por el régimen cubano para aumentar la hostilidad y la penetración. Lo de Obama, yo fui, ya vivía en Estados Unidos, presencié todo, fue un error de la política de Estados Unidos hacia Cuba, porque lo único que hizo el gobierno cubano fue ganar tiempo, igual, y si te diste cuenta también en el tiempo de Biden, la inmigración, no sé cuántos cientos de miles de cubanos fueron enviados a Estados Unidos, se convirtió en un negocio para la narcodictadura cubana,
Y no solamente eso, yo que conozco cómo funciona todo eso del aparato, porque la gente habla del ICAP, pero no es el ICAP solamente, es el CESE, el Comité Estatal de Colaboración Económica, la Casa de las Américas, como decía Pedro. Todas las entidades, en Cuba no existen entidades privadas, están en función de la inteligencia cubana. Y entonces Cuba ha aprovechado cada detalle. Nunca ha existido, María, nunca ha existido, como tú bien decías, la voluntad política y la visión. Yo creo que la capacidad de descubrir no solamente el peligro que representa Cuba, sino todas las cosas que pueden afectar la estabilidad de este país como democracia. Este gobierno de Trump, con Marco Rubio, con todo el elenco que se ha armado, han tenido la visión de descubrir todo lo que puede poner en peligro la democracia. Y Cuba es uno de los factores que, como bien tú decías, nada es nuevo, pero recopilado en un informe de la manera tan magistral, describen, ellos no pueden borrar esa realidad. Esa es la realidad de lo que ha hecho Cuba en estos 67 años. Cualquier política de apertura, de suavización de sanciones, de negociación, ahora mismo todo ese proceso de negociación, lo único que hace y propicia es que el gobierno cubano gane tiempo. De verdad que lo único que ellos hacen es tratar de dilatar, están apostando a que en noviembre cambie la influencia política dentro de Estados Unidos, están cruzando los dedos porque le pase algo a Trump, están cruzando porque están ganando tiempo. Con el gobierno cubano no se puede negociar, es perder el tiempo y es burlarse, es permitir que se burle de la nobleza, la libertad y la grandeza de Estados Unidos. Ahora, Pedro, yo quiero insistir nuevamente en estos temas porque tienen nombre, tienen apellido, tienen rostros, tienen condenas incluso en este país. Ana Belén Montes, infiltrado del Departamento de Defensa, una señora que trabajaba entre planes, entre documentos clasificados y con una onda corta estaba mandando a Cuba gran parte de lo que se hablaba y de lo que se estaba haciendo. Está en Puerto Rico ahora, finalmente ya la liberaron y está en Puerto Rico escondida del mundo, pero viviendo la vida loca después de todo esto. Mariano Faget, tampoco yo decía que fue una calcamonía ni un chiste, fue un señor que desde el Servicio de Inmigración y Naturalización pasaba informes concretos al gobierno cubano. La red avispa se vivió específicamente aquí en Miami y todo eso iba saliendo. Y después de que esto iba saliendo y de que se señalaba y se castigaba, pero no había nada más, yo me imagino que también de alguna forma se perdió la esperanza a que un informe como el que ha salido en el día de hoy pudiera llegar a ver la luz. Pero ese informe es el mismo, los hechos son iguales, cambia simplemente la geopolítica, porque en estos momentos la región es una región diferente con dictaduras, países como Nicaragua, que por cierto ha dicho que no va a tener más elecciones, y ya le han hecho un señalamiento desde Washington, Venezuela, que ya estamos viendo cómo ha cambiado, Colombia, que está en vías de, en cuestión de una semana, cambiar la veleta y cambiar el rumbo nuevamente de la izquierda hacia la derecha. Es decir, la geopolítica es diferente y la voluntad política es diferente. Mira, no podemos negar que el castrismo en su proyección ha tenido éxitos. Ha llegado a controlar gobiernos. Ha puesto el ejemplo de Nicaragua. En Nicaragua, Daniel Ortega ha reiterado algo que Fidel Castro hizo en el año 1959. ¿Elecciones para qué? O sea, algo que a mí me llama la atención es la vocación suicida que tienen algunas personas en el orden político. Pueden apreciar cuál es la voluntad, cuál es la intención del gobernante que apoyan, sin embargo, siguen apoyando a ese sujeto, aunque saben que los van a lanzar por el precipicio. Yo creo que eso es algo que desgraciadamente lo estamos viviendo en América Latina, y perdona que me reitere en un punto, lo estamos viendo también en este país. Hay un surgimiento, y hablo de este país porque esta es la reserva de valores más importante de Occidente. Este país cae en manos de una extrema, sea de izquierda o de derecha, y realmente nosotros nos vamos a tener que esconder en un túnel, no sé en cuál, porque de todos modos nos van a encontrar. A mí me parece que es necesario enfocarnos en el peligro que representan estas facciones que de manera encubierta han ido aumentando influencias
han ido aumentando capacidad de maniobra y se están convirtiendo en un hecho real de llegar al poder político de esta gran nación. Eso es un riesgo serio y es un propósito que responde al desarrollo político de pensamientos, de aparatos ideológicos, de sectarismos similares al de Cuba. Esta gente no trabajan para hoy, no funcionan para el presente, funcionan para el futuro, porque el futuro para ellos es eterno. Yo recuerdo que en los años 70, en Cuba, la expresión era: el futuro es del socialismo. Y tal parecía que sí, que el futuro era del socialismo. Por suerte, ya 15 años más tarde, el socialismo estaba en un quiebre rotundo. Pero a mí me preocupa mucho, Marián, la fuerza de estas agrupaciones de extrema izquierda que se han ido encubriendo, se han ido metamorfoseando al mejor estilo del escritor checo, que ahora se me ha escapado el nombre, y hay que trabajarlo, hay que trabajar bien profundamente en esas tareas.